Pues entonces vamos a dar oficialmente por abierta la presentación del libro. Repito de nuevo agradeciéndoos a todos la presencia aquí y bueno, ya que tenemos a nuestros amigos de Instagram conectados y disfrutando también de la presentación, pues aprovecho para saludarles de la misma manera. Yo creo que muchos de los que estáis aquí habéis acudido porque queréis saber más sobre la adopción. Otros a lo mejor ya sabéis mucho de adopción y queréis escuchar en boca de otros que cuentan sobre la adopción. Otros simplemente queréis apoyar a una amiga que viene a presentar su primer libro y entonces estáis aquí con todo el cariño que le queréis dar a Laura. Pero sea el motivo que sea, eso no lo vamos a profundizar. Quiero deciros que estamos encantados, estamos felices de poder tener este evento aquí esta tarde porque consideramos de gran importancia la presentación del libro Mis hilos rojos. Pensamos que es un punto de inflexión muy importante en el mundo de la educación porque trata sobre un tema que dentro del formato testimonio de una persona que lo ha vivido vamos a acercarnos un poquito más al mundo de la adopción. Os adelanto, esta noche vamos a aprender mucho, vamos a aprender sobre procedimientos, sobre términos que debemos emplear, otros que no debemos, también sobre empatía, sobre emociones, sobre el valor de la prudencia o el derecho a preservar la intimidad de los nuestros también. Todo esto, los que hayáis leído el libro sabéis de lo que os estoy hablando. Los que no, pues os animo a leerlo porque si no, aunque sea a lo largo de la sesión vais a ir cogiendo ese hilo rojo. Para la presentación de este libro nos acompaña Concha Dancausa, que es consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Concha, siempre has estado vinculada a temas sociales y la administración pública, entre los que destaco tu responsabilidad como Secretaria General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo, delegada del Gobierno en Madrid y delegada de Familia del Ayuntamiento de Madrid. Que sea de vital importancia este proceso para entender y empatizar el proceso de adopción, también de acogida, me atrevo a decir, no es solamente un tema que nos ocupe aquí o que nos preocupe aquí, sino que también para la propia consejera lo ha considerado así, hasta el punto de querer estar con nosotros compartiendo esta tarde y apoyando la presentación de este libro. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu apoyo y tu disponibilidad. También nos acompaña Alberto San Juan, lo tenemos sentado aquí en primera fila, es director general de Infancia de la Comunidad de Madrid. También muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Otra señal evidente de que este libro no es solamente un punto de inflexión, un punto importante en el mundo de la educación, sino también pienso que es un libro de interés general. Pues eso se demuestra en la presencia de este periodista tan reconocido y tan querido en esta casa como es Ángel Expósito. Ángel, que yo creo que todos lo conocéis porque se mete todas las noches en nuestra casa a través del programa de La Linterna. Dicho así. Lo dirige y lo presenta. Y de hecho, bueno, luego nos contará qué ha hecho porque deberías estar en la radio, Ángel. Yo no voy a ser la que te regañe, sino la que te agradezca. Si pones la radio, aparezco, porque está grabado de 8 a 8 y media, es la magia del invento este. Pues aquí lo tenemos, así que creo que motivo de más para agradecerle que haya hecho estos novillos y haya venido aquí para compartir con nosotros esta presentación. Pero no viene tanto en calidad de periodista, sino más en calidad de padre adoptante y también de prologuista del libro, como habéis podido comprobar. Pues muchísimas gracias, Ángel, también por estar aquí esta tarde con nosotros. Y, bueno, no me voy a olvidar de la autora, que es la protagonista de la noche. Tenemos a Laura Cañete Escudero. Ella es madre adoptante, es abogada, influencer también, con su cuenta de Instagram, que tiene por nombre Mis hilos rojos, como el libro, es decir, no la cuenta como el libro, sino el libro como la cuenta, porque empezó primero con su cuenta en Instagram y ya de ahí le ha puesto el nombre, ¿no? Entiendo, no estoy diciendo sí, ¿no? Pero viene ahí el nombre del libro. Como todo buen libro que empieza con un buen prólogo, esta buena presentación la vamos a empezar con un buen prologuista. Así que doy la palabra a Ángel Expósito para que nos cuente lo que quieras, Ángel, porque todo lo que cuentas siempre que ensayas es muy interesante, así que ya sabes que tienes mi confianza y todo... y libertad total para hacerlo. Si puedes coger el micrófono para que para que te digan mejor. ¿Así? ¿Se me oye? ¿Así sí? El problema de tener esta voz es que se te oye igual con micrófono. Pero bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por invitarme
a prologar este libro. Sinceramente fue vamos, creo que tardé, ¿cuánto? 30 segundos en deciros que sí, o menos de 30 segundos. Luego si se dan el pisto, ¿no? Nos ha costado localizar a hasta le hemos convencido. En fin, 30 segundos. Lo dicho, muchas gracias. Yo únicamente me pidieron hacer eso y escribí 2 folios en 0, lo mandé y punto. No tengo absolutamente ninguna importancia más. Pero sí querría destacar una cosa de todo este proceso, de esta aventura increíble que es la adopción de un hijo, la adopción internacional o la adopción nacional. ¿Cuántas veces habremos oído, verdad, pareja, eso de qué valientes sois, qué valor tenéis lo que habéis hecho? No es verdad. Los valientes son ellos. O sea, nosotros, tú pagas un dinero, haces unos trámites que son un coñazo seguramente inexorable, pero es lo que es. Te plantas en China o en el país que corresponde, dentro de lo malo, y por la experiencia y el conocimiento que tengo, no es de los peores países para adoptar, o no lo era, ni muchísimo menos, coges a tu hija y te la traes. Los valientes son ellos. O sea, yo cuento rápidamente la escena y la tengo grabada y me cuesta verla porque me pongo a llorar como una magdalena. Llegamos a un registro en Nanshan, provincia de Jiangxi, entre Pekín y Tailandia, y estaban allí como expuestos. ¿Así sí? Se me oye igual. Estaban allí como expuestos, literalmente expuestas, todas las niñas. Había un niño, un tal Johnny, expuestos encima de una supuesta cuidadora que no les había visto en la vida. Y recuerdo cómo entras allí y te pones a mirar, porque te habían dado unos días antes una foto, y dices, es esa. Y me acuerdo que mi mujer decía, no, es esa. Y estábamos equivocando de niña. Y efectivamente era una de ellas dos. Y de repente dicen el nombre, era Liu Kang Wang. En China los apellidos y el nombre van al revés. Se llama Marta Wang, que es un nombre de pila en chino. Y de repente te levantas, han dicho Liu Kang Wang, te levantas, ¡pof!, te la dan. Ya es tuya. Para toda la vida. Ahora salgo de aquí y me tengo que poner a hablar de Rufián, de Puigdemont, de Pedro Sánchez, de las elecciones andaluzas, en fin, no tiene cuerpo, ¿no? Lo que quiero decir es que los protagonistas son ellas, sin duda. Que nosotros tenemos un papel, los padres, un papel que no tenemos cuando los hijos son biológicos. Es una cosa que me fastidia mucho también. Lo de, tú tienes hijos biológicos y un adoptado. ¿Qué pasa? Que la adoptada no es biológica. O sea, no tiene biología. La adoptada también tiene biología. No es una frase de estas hechas. Pero lo que quiero decir es que la importancia de todo este proceso no es de los padres, ni muchísimo menos. La importancia son ellos. Y nada más porque no puedo seguir. Muchas gracias, Ángel. Es verdad que este es un acto que tiene su parte de emotividad y que nos toca a todos mucho el corazón. Laura, cuéntanos. Bueno, gracias, Ángel. Yo creo que desde que te conozco te lo he dicho 1000 veces. No es fácil, hablar después de Ángel. No sé si esto se hace normalmente, es mi primer libro, mi primera presentación, pero lo quiero hacer así. Quiero empezar agradeciendo. Quiero agradecer a Concha, que está aquí, muchísimas gracias, y a Alberto, muchísimas gracias a los dos. Quiero agradecer, por supuesto, a Ángel por el prólogo. Corroboro, no se lo pensó. Desde que hablé con él, es que esto es un sueño, de verdad. Esto fue idea de Ignacio Camacho. O sea, el que me llama es Ignacio Camacho y me dice, oye, tengo unos amigos que dicen que... Bueno, primero hubiera dicho que sí en cualquier caso, pero si me lo pide Ignacio Camacho, pues más. Fue a través de él. Fue a través de Ignacio. Fue además mucho mérito, porque lo único que cuando hablé con Ángel fue, ¡qué fuerte, qué fuerte! ¡Muchas gracias! Y a correr. Y a correr, no fui capaz de decir nada más. Y nada, de verdad, el prólogo lo hizo rapidísimo y como ese, precioso. Así que gracias otra vez. Quiero agradecer a Zayas, a María José, a Lourdes, que estamos unidas también por ese hilo rojo, y a Ciudadela por la apuesta. Están aquí María José y José Manuel. Estoy un poco como Rafa Nadal dando gracias a todos, pero es que necesito hacerlo. Gracias a todos los que habéis venido, de verdad. Muchísimas gracias. Yo también me emociono, perdonadme.
a los que habéis venido y a los que no habéis podido venir y nos estáis viendo también a través de redes sociales, es que estoy viviendo un sueño. Siento vuestro cariño, de verdad. Es una pasada. Es que no tengo palabras. Y gracias a mi familia, a mi hermano, que es el que ha hecho las ilustraciones del libro, y por supuesto a mis hijos y a Ignacio, que lo tengo aquí emocionado, que no lo puedo mirar. Sin él no hubiera escrito, de verdad, ni una palabra del libro. Así que gracias. Y nada, dicho esto, voy a hablar de mi libro, ¿no? Estoy emocionada, la verdad. Cuando empezamos nuestro primer proceso de adopción, las redes sociales no estaban tan en auge como ahora, por lo menos nosotros no nos habíamos sumergido. Y empezamos el proceso de adopción sin saber, la verdad que un poco solos, y sintiendo muchas veces incomprensiones. Y bueno, a veces la gente con muy buena intención pues lo equipara a un embarazo, no sé si te ha pasado, lo equiparan a un embarazo y no tiene nada que ver. Lo hacen con buena intención, pero no es lo mismo. Y luego cuando ya fueron viniendo nuestros hijos, pues la incomprensión fue, yo creo que en aumento, porque nos teníamos que enfrentar a comentarios que probablemente nos hacían con malicia, pero bueno, hacían daño igualmente. ¿No? Comentarios de no creo que tú quieras igual a tu hijo o a tus hijos que como lo quiero yo, que lo he gestado y tal. Y digo, que eso, ¿cómo puedes decir esto? ¿No? Es que es falta de conocimiento total y absoluta, ¿no? Y me propuse, de alguna manera, ir cambiando esto. Perdóname porque he empezado contando la historia de por qué el libro, cuando me preguntan de qué va el libro, digo, va de adopción, pero va de mucho más, va de sueños cumplidos. El libro en sí mismo, como decía, es un sueño que Ángel me haya hecho el prólogo, es un sueño que estéis aquí compartiendo conmigo este momento, y es un sueño la familia que tenemos, porque si nos hubieran dicho que escribiéramos o que dijéramos, no hubiéramos pedido tanto, ¿verdad? Total, que bueno, como iba diciendo, pues me voy y vuelvo, pero perdóname. Cuando ya vinieron nuestros hijos, nos fuimos enfrentando a esas incomprensiones y me propuse allanar de alguna manera el camino a mis hijos. Que por lo menos delante de ellos no se dijeran esos comentarios de propios o no propios, biológicos o adoptados, que se hicieran esas distinciones. Y mi objetivo tenía una meta muy pequeña, que era hablar a mi entorno. Hablar en mi entorno a mi familia, que mi familia lo entendiera. Que esta es una maternidad maravillosa y que es igual. Y bueno, mi objetivo, mi modo de hacerlo era hablando claro, que como ha dicho María José, que es verdad que hay cosas que nos pueden doler o no, pero que se puede preguntar todo y que no pasa nada, que se trata de aprender y que no pasa nada, que la terminología en el fondo es lo de menos. Es verdad que el lenguaje es importante, pero hay que cuidarlo, pero está a nuestro servicio, no al revés. Y bueno, cuando ya llegó nuestra tercera hija, animada por una muy buena amiga, me dijo, ¿por qué no abres su perfil en redes sociales? Hay mucho postureo, pero puedes evitar eso, ¿no? Puedes aportar algo. Hablando de tu familia, habéis vivido 3 procesos de adopción, en ese momento no habíamos empezado el 4, y dije, pues... Bueno, y la verdad es que yo lo justito tenía de redes sociales, tenía WhatsApp, pero bueno, abrí el perfil en Instagram, casi sin saber hacer fotos y escribiendo muy poco, pero bueno, me lancé. Y la sorpresa fue que no solamente hablaba de adopción y bueno, la cosa fue creciendo y mejorando, sino que se fue creando como una comunidad, una red de apoyo de familias adoptantes en las que hablábamos en los mismos términos y nos sentíamos apoyadas, y sobre todo madres, ¿no? Porque en Instagram somos más mujeres, pero se creó ahí una comunidad muy bonita. Y bueno, un poco el perfil de Instagram también, mi marido me animó a que todo lo que fuera escribiendo en Instagram de alguna manera lo guardase para escribir un libro. Pero dice, ¿pero para qué voy a escribir un libro si ya está en Instagram? No tiene mucho sentido, ya está ahí. El caso es que él seguía con su idea del libro. Pero que lo escribieras tú. Lo escribía yo. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Él me veía capaz, yo no, desde luego. Y confiaba mucho en mí, y la verdad que me dio alas, me confiaba y me insistía. Y ya el verano pasado me dijo, Laura, este verano tienes que... Bueno, me lo dijo en el confinamiento, digo, esto es imposible, pero con los niños en casa, todos, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Y en verano me dijo, este verano escribes el libro. Y bueno, me voy a meter el ordenador, y así por lo menos
que se quede tranquilo. Y me llevé una pila de libros para leer, porque mi intención no era escribir, era leer. Pero bueno, tenía que hacerle caso, ¿no? Pobre. Y saqué el ordenador y me puse a escribir. Me puse a escribir con la idea, o sea, pero absolutamente convencida de que ahí no iba a salir nada. Dije, bueno, por lo menos si escribo algo, pues tengo posts de aquí a un año escritos. Pero claro, no pensando en un libro. Pero bueno, fui escribiendo, no sé cómo, escribiendo. El libro empezó a coger forma, empezó a coger como un esquema, ¿no? Un esqueleto, empezó a, no sé, a formarse capítulos, ideas, empezaron a salir muchas ideas. Yo se lo iba leyendo, el pobre escuchó cada día lo que escribía, lo que corregía, o sea, que él me animó, pero curró. y de pronto, o sea, el libro empezó a parecerse lo que hoy es Mis hilos rojos, que es que no me lo puedo creer. Y entonces ya, claro, él me había dado alas y yo había empezado a volar, literalmente. Y entonces, nos pusimos a soñar. Como decía, es que este libro es un sueño, nos pusimos a soñar. Y él, me acuerdo un día, una tarde que me decía, Laura, ¿y si el libro sale y se publica? Y, pues sí, ¿y quién te gustaría que te hiciera el prólogo? Y yo decía, Ángel Expósito. ¿Y si no te lo hace Ángel Expósito? Digo, es un sueño, yo quiero que me lo haga Ángel Expósito. Si no me lo hace Ángel Expósito, pues que no me lo haga nadie. La gente tiene sueños muy raros. Alguna más por aquí seguro que le gustaría, ¿eh? Total, que eso fue una... Y bueno, aquí está el libro, ¿no? Que no, el prólogo no lo puedo creer. Luego soñaba, pues, ¿te imaginas una editorial que le interese? Y tengo a Ciudadela que se puso en contacto conmigo y no me lo puedo creer. El día que teníamos la primera entrevista, que no me lo puedo creer. Hablando del libro, les mandé los capítulos, bueno, pues salió la editorial. Bueno, pues eso, seguimos soñando. Y que se venda y que la gente lo compre. Y ahí está Troa y aquí vendiendo. Bueno, en fin, ¿qué iba a decir? Que es un sueño hecho realidad. Y bueno, en Mis hilos rojos, lo cuento brevemente, por si no habéis leído el libro todavía, pero que viene en el libro, que lo leáis. Mis hilos rojos viene por la leyenda oriental, que la conoces, ¿verdad? Por la leyenda oriental del hilo rojo, que dice que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, pues hay un hilo rojo que las mantiene unidas y a través del tiempo y la distancia. Y entonces el hilo rojo se puede estirar, se puede contraer, pero nunca se puede romper. Yo me siento muy vinculada a mis hijos y a mi marido. Pues desde siempre digo que todos tenemos una historia escrita en el cielo y bueno, vamos siguiendo el camino como nosotros queremos, porque tenemos la libertad, pero bueno, me siento unida, no sé si por los hilos rojos o por qué, a ellos y también de alguna manera a todos vosotros, y por eso os hemos dado el hilo rojo al entrar y nada más, muchísimas gracias. Pues así es como se gesta un libro, y esa valentía y sobre todo el apoyo también, ¿verdad? Que hace mucho siempre. Y nos gustaría también escuchar a la consejera. Concha, cuéntanos, porque creo que sí que estáis trabajando muy a fondo con temas de adopción, pero sobre todo también de acogida, ¿no? Bueno, cuéntanos lo que quieras, pero yo te lanzo porque me encantaría también que de aquí saliéramos conociendo de adopción por el libro y también de acogida. Bueno, pues lo primero, buenas tardes y lo siguiente, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy. Muchas gracias a Laura y a Ignacio por invitarme a presentar este libro sobre un tema tan importante como la adopción. Bueno, yo tengo que decir que yo no he escrito un libro, pero si hubiera escrito un libro y más sobre adopción, también te hubiera elegido a ti. Por tanto, está normal. No, Ángel, bueno, aparte que es un prólogo maravilloso, la verdad, es un prólogo que dice en muy pocas hojas cosas preciosas, y que bueno, que tiene esa emoción que él ha sentido al decir cuando encontró a su hija. Eso se refleja también muy bien en su prólogo. Es un magnífico periodista y luego también es un hombre que realmente ha tratado mucho todos los temas sociales, porque no solamente en España, sino también a nivel internacional. Yo no lo escucho todos los días porque no tengo tiempo, pero es verdad que me encanta escucharle y además siempre lo hace de forma interesante, ¿no? Así que bueno, ya sabes, si escribo un libro te llamaré para pedirte. Y luego, lo segundo, muchas gracias a Laura. A ver, este libro, lo que tengo que deciros es que se lee súper fácil. Para mí ha sido un libro muy entretenido. He leído la mitad, la otra mitad la he ojeado, porque realmente era toda la parte más administrativa que yo conozco,
Bueno, he visto a ver si nos ponía muy mal y no nos pone muy mal, con lo cual lo he pasado. Y ha sido muy interesante también la última parte del libro, porque Laura en la primera parte explica cómo ha sido el proceso de adopción y de reflexión. Es decir, siempre hay un proceso anterior a tomar una decisión que es tan importante, cosa que a veces los padres biológicos, por decirlo de alguna forma, no tenemos. O sea, yo que he tenido dos hijos muy joven, pues la verdad que tenía mucha ilusión por tenerlo, pero tampoco me lo pensé mucho. O sea, me parecía que era algo que tenía que tener y que quería tener, pero no tuve un periodo de reflexión como para tomar una decisión, irte a un sitio, irte a un país, gastarte dinero, en fin. Yo creo que a veces es más difícil quizá, o tiene más mérito lo vuestro que lo nuestro, porque lo nuestro a veces viene así, y lo vuestro, sin embargo, es una decisión meditada. En segundo lugar, el proceso de adopción no es un proceso fácil, es un proceso complejo, lento, que además cuando es internacional depende mucho del país. China en este momento pues tiene cerradas las adopciones, por ejemplo, y hay muchísimos niños que estarían en situación de adopción. Voy a aprovechar para contar una anécdota, porque cuando yo estuve de consejera de Asuntos Sociales, dependía de mí también la Dirección General de Menores de España. Entonces teníamos un cupo, es decir, nos daban, no me acuerdo si eran 5.000 niños para adoptar en China, porque en China hay un centro de adopción nacional que todo lo tienes que hacer a través de ese centro nacional de adopción. Y entonces nosotros teníamos muchísimas peticiones y sin embargo pues China no incrementaba como queríamos para dar respuesta a esas adopciones, porque aunque creamos que estos países tienen a muchos niños en una situación de esos orfanatos, ellos consideran que no es fácil que te los entreguen aunque sea para tener más niños. Bueno, total, que organizamos lo que era entonces el Ministerio de Asuntos Sociales, que era José Abascal, que lo conoceréis porque es un edificio que tiene unos jardines. Organizamos una fiesta para el director del Centro Nacional Chino, en el cual vinieron pues, muchísimas familias con sus hijos, con los trajes como se llevaban aquí entonces en aquel momento, porque han pasado unos años, de nido de abeja, los niños monísimos, la mayoría eran niñas, porque no daban niños en adopción en China, eran niñas, y todas con sus bracitos de colores y tal, las familias encantadas, pusimos globos, payasos, etcétera, éramos mucha gente. Bueno, se quedó tan encantado el director del centro que nos incrementó el cupo. Pero claro, se dio cuenta de cómo estaban de bien cuidadas esas niñas, cómo estaban de contentas. Claro, las niñas correteaban por allí y estaban más atentas a los globos y a las atracciones que a lo que era Pero bueno, eso propició que efectivamente nos lo implementaran, creo que casi lo doblaron, y fue muy útil para nosotros porque pudimos dar respuesta a esa necesidad. Pero bueno, yo me voy a ceñir al libro y a la pregunta que me habéis hecho. Decía que el proceso de adopción no es fácil, y eso lo refleja también muy bien tanto Ángel como Laura, porque es verdad, esto es un problema, es algo excepcional. Nosotros tenemos la responsabilidad de considerar que esos hilos rojos se unen, aunque estén previsto que se unan, pero eso no está tan fácil. Y lo cierto es que muchas veces casi en las charlas informativas que te dan desanimamos a la gente, o por lo menos eso me dice la gente con la que hablo, dice, bueno, es que nos desanimáis, digo, hombre, pues no debería ser así, pero bueno, la realidad es que no lo ponemos fácil, porque es verdad que cuando no sale bien, que son muy pocas veces, pero sale a veces que no salen bien, pues realmente es un fracaso tanto de la administración, que no ha sabido a lo mejor unir esos hilos rojos, como también para la familia, que bueno, pues ha tomado una decisión y luego no le resulta bien. Pero lo cierto es que el proceso de adopción, como decía, es difícil. Hay una cosa que me gusta mucho en el libro, que no sé si lo dice Ángel o lo dice Laura, que dice, no sabes si adoptas tú al hijo o el hijo te adopta a ti. Y eso va muy en la línea de lo que Ángel dice en su prólogo. Pero bueno, contando esto, yo creo que es una experiencia sinceramente maravillosa, lenta, compleja, en la que hay que abrir un expediente, en la que pedimos montones de papeles, porque de verdad ya sabéis que a nosotros nos gusta pedir muchos papeles, y además hacerlo presencial, porque eso es más complicado. Pero lo cierto es que llega a algo que, como decía Laura, es que no tienes por qué distinguir entre lo que es un hijo biológico y un hijo adoptado, ¿no? Porque al final, lo que dice el refrán, el roce hace el cariño. Y verdaderamente yo creo que la emoción que sentía Ángel o sintió Laura al ver a sus hijos seguramente sería la misma que cuando has tenido un hijo, nace y te lo pone en los brazos. Pues es lo mismo, es algo desconocido para ti, pero al que le quieres nada más verle. Y luego ya el cuidado, la atención, el hacerte cargo de ellos,
pues hace que esos hijos pasen a ti sin distinguir entre una cosa y otra. Y eso lo describe muy bien el libro de Laura. Describe todo eso, describe también el proceso administrativo, que lo hace también muy sencillo y muy fácil. Y luego tiene una parte última que tengo que decir que a mí me gusta mucho, porque realmente lo que hace es eliminar tópicos, eliminar pues, todas esas cosas que dice que Laura, que a ella le han dicho cuando comunicaba a los demás que iba a adoptar, ¿no? Pues salen mal, pero vas a adoptar otro si ya tienes uno, pero ¿cómo adoptas un niño si ya tienes uno biológico? En fin, una serie de cosas, y por qué has elegido de otra nacionalidad, en fin, y cosas que yo creo que son, bueno, pues prejuicios, leyendas, falta de conocimiento probablemente, y luego que a veces la gente es muy descarada y te dice cosas porque mejor estaría callada, pero bueno, yo creo que está bien que Laura en su libro también lo ponga de relieve y lo desmienta, y sobre todo también diga lo que ella siente y lo que ellos han sentido, porque el libro habla de Laura, pero habla de Ignacio también mucho, porque es verdad que es una decisión que se ha tomado entre los dos y que se vive casi como entre los dos, ¿no? Habláis del embarazo administrativo, que efectivamente es un embarazo administrativo, porque en un embarazo normalmente una mujer lo vive, si además tienes un buen embarazo, pues ni te enteras, la verdad, te enteras en los últimos meses. Pero sin embargo, en un embarazo administrativo te enteras desde el minuto 1 que tienes que ir a todo y compartirlo y someterte a todo ese proceso de información, de idoneidad, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo creo que a todas las personas que quieren saber lo que es la adopción, yo les recomiendo la lectura de este libro, que como he dicho es muy ameno, es muy descriptivo, es muy fácil de leer y que te cuenta cosas muy, muy interesantes para ponerte en la piel de las familias adoptantes. Lo que sí quiero decir es que desgraciadamente hay muchas más familias adoptantes que niños. Hemos abierto un proceso de adopción hace unos meses y en 3 meses hemos recibido cerca de 1.400 peticiones. Y sin embargo, pues en el año de 2021 solamente hicimos 21 adopciones nacionales y 38 adopciones internacionales, porque además con la pandemia las cosas se han puesto mucho más difíciles y muchos países están cerrando esos procesos de adopción por la pandemia, aunque es cierto también que en muchas ocasiones hay países que abren, cierran por distintas causas y siempre te pillan a lo mejor a la mitad del proceso, con lo cual la espera a veces se hace mucho más larga, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto sucede, que es sin duda un acto de generosidad del adoptante y del adoptado, y que siempre es un buen momento para cambiar tu vida con una decisión tan importante como es la de tener un hijo, sea como sea. Y respondiendo a tu pregunta, yo te iba a decir que efectivamente pensaba aprovechar para hablar del acogimiento. A ver, en Madrid tenemos cerca más de 3.000 niños en acogida. 60 de ellos tienen menos de 6 años, es decir, que son niños pequeños. Y la mitad están, un poco menos de la mitad, están en centros de protección. Cada vez estamos trabajando más en que los centros de protección sean más pequeños, sean como una familia, pues estén lo mejor atendidos, pero lo cierto es que sabemos que no es para nada lo mismo. Nunca un centro de protección, por muy bueno que sea, por las mejores condiciones que pueda tener, puede sustituir a una familia. Entre otras cosas, además, porque lógicamente en esos centros pues el personal cambia y no hay como esa ligazón, ¿no?, a una persona, ese referente que tienes, que son tus padres, ese referente que es tu familia. Eso en los centros de adopción, por mucho que lo queramos hacer bien, es difícil que exista y sobre todo que perdure en un tiempo como el que perdura una familia, que es desde que naces hasta que se muere. Por lo tanto, nosotros hemos intentado, o estamos intentando, fomentar el acogimiento, que es una forma de adoptar, pero que no es instantánea. Tengo que decir que el 80% de los niños que están en acogida, que se dan en acogida, son adoptados por las familias de acogida. Es decir, que al final tienen que seguir manteniendo, como es lógico, su relación con la familia biológica, pero lo cierto es que terminan siendo adoptados por esa familia porque se les quiere exactamente igual que a los hijos propios. Entonces hemos hecho un plan que vamos a iniciar una campaña dentro de poco para animar a las familias acogedoras, porque yo siempre me preguntaba, digo, bueno, si hay 1.200 o 1.400 familias que quieren adoptar, a lo mejor también quieren acoger.
¿por qué no tenemos que intentarlo con ellas primero y luego con todas las demás? Pues bueno, pues en eso estamos. Vamos a hacer una campaña que iniciaremos dentro de unos meses. Hemos duplicado la cantidad que se da a las familias acogedoras, porque realmente pues no, lo que se les daba no es dinero y verdaderamente asumen una responsabilidad. Y vamos a trabajar también en lo que es el acogimiento profesional, como existe en otros países. Pero tengo que aprovechar esta ocasión para deciros que si conocéis a personas que tienen ganas, que tienen esa idea en la cabeza, que se lo planteen, que lo piensen, que es una salida, que siempre se puede empezar una nueva vida, tanto para ellos como para los niños. Y que este libro, que efectivamente no es igual que la acogida, sin duda también es un referente enorme también para la acogida, porque al final se trata de que tienes un hijo. La diferencia es cómo lo tienes, si ya para siempre o durante un tiempo, de una forma más eventual, pero que, como decía, en muchas ocasiones termina en una adopción. Entonces, bueno, me parece que es estupenda esta iniciativa, ojalá hubiera más, porque yo creo que no solo hay que contar las cosas como la cuentas tú, Laura, con ese cariño, esa emoción, con ese falta, o sea, a mí me ha sorprendido también que os abrís totalmente, ¿vale? Los dos, Ignacio y Laura, a lo que han sentido y experimentado antes, durante y durante toda la educación de vuestros hijos. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de una familia que quiera plantearse una acción como esta. Así que te felicito, espero que vendas muchos libros, que haya muchas familias adoptantes y también muchas familias de acogida, porque hay muchos niños que están ahí esperando. Gracias. La verdad es que esto último quería puntualizar también que con el cariño y con la apertura de corazón que decía Laura, creo que era al comienzo del libro, decía soy navarra y no voy a abrirme mucho. Y luego ya cuando iba leyendo dije, para ser navarra se ha abierto mucho. Pero me acuerdo. O sea que sí, que ese cariño al final sale y se plasma. A mí me gustaría saber, Concha, un dato que has dado que me parece muy interesante, si el 80% de las familias que acogen terminan adoptando, ¿qué consejo le podrías dar a esos padres que se lo están planteando? Y también, por otro lado, si el procedimiento administrativo, que aquí con el libro de Laura sabemos cuál es para la adopción, pero si para la acogida es parecido o es más rápido, supongo que será más rápido, pero bueno, me gustaría que a lo mejor nos hablaras un poquito. Bueno, el procedimiento, el procedimiento es parecido porque sí que tiene que haber primero una sesión de información, lógicamente luego tiene que haber una formación para la familia, tiene que haber un informe de idoneidad, de que esa familia es la idónea para el niño, aunque sea en otro proceso, en acogida, y finalmente se reúne la comisión de tutela, que es una comisión que preside el director general, con funcionarios de la consejería, y ya se va en adopción. Es una resolución administrativa, pero sí, no es tampoco fácil, o sea, eso requiere un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que en un proceso de adopción, sobre todo internacional, dependes del país extranjero. Como decía, hemos visto en España, por ejemplo, durante una etapa se adoptaban muchos niños chinos desde hace muchos años, pero por ejemplo rusos, también rumanos, de repente te cierra el país las posibilidades de adopción. Eso es muy doloroso porque en muchas ocasiones te sucede cuando ya has visto al niño, o sea, ya te han dicho el nombre y tienes la foto, entonces estás esperando una expectativa que no sabes lo que va a tardar. Bueno, es el caso que tenéis vosotros, que están intentando adoptar el cuarto, ¿no? Ya tenéis la foto de... No, gracias a Dios. No lo tenéis, pero seguro que vosotros que lo habéis vivido, sabéis que esa expectativa, cuanto más se genera y te la paran, más difícil es. En un proceso de acogimiento, lógicamente, el niño está en Madrid, en este caso, con lo cual es más fácil. Lo que es más difícil, porque hay que decirlo todo, es que tienes que mantener una relación con la familia biológica. Y normalmente las familias que han tenido estos niños pues son familias con muchos problemas. O sea, en Madrid no se retira la tutela de un niño a una familia generalmente por problemas solo económicos. Muchas veces que se piensa es porque no lo puede cuidar económicamente. No, es porque tiene otros problemas asociados
y normalmente problemas graves, pues graves de maltrato, de drogas, en fin, familias con muchos problemas que al final no pueden cuidar a ese niño. La administración al principio les ayuda para que lo mantengan en el seno familiar, porque es lo que perseguimos, que no salgan de su familia, pero finalmente tenemos que mirar por el interés del menor y al final se produce esa retirada de la tutela y la acogida en protección. Entonces, en ese proceso, una vez que lo acogen, es verdad que tienes que mantener. Pero bueno, hay un seguimiento después del acogimiento por parte también de la Dirección General de Infancia, y durante todo ese proceso son profesionales que ayudan a superar muchos de los conflictos que se tienen en los primeros años hasta que... Hay que hablar. Yo he hablado con las familias de acogida y ellos me dicen que eso también se puede superar, que no es, o sea, que no es una cosa tan difícil, ¿no? Que hay que tenerlo presente. Lo que no hay es que equivocarse. No hay que pensar que te llevas al niño y no vuelves a ver a nadie, como sucede en la adopción. No, aquí mantienes ese lazo. Pero bueno, es algo que se puede también hacer. Pues enhorabuena, porque la verdad que la labor que hacéis, también Alberto, que tenemos aquí, me parece que No, yo creo que todos lo estamos pensando, ¿verdad? Hay cosas, hay trabajo oculto que... Nosotros no hacemos la labor. Bueno, pero también lo ponéis en el camino, es un trabajo oculto que no se ve. Al final vemos a unos padres con, ¿no? Yo que sé, ves una familia maravillosa y ves el final del proceso, pero ¿quién ha ayudado a tramitar todo eso? ¿No? ¿Quién está detrás? Sí. ¿Quién pone el corazón? Bueno, ya sé que tú vas a decir que no, pero yo digo que sí. Yo, sinceramente, yo digo que gracias. creo que nos que... pagan para eso, es nuestra obligación. Sí. La ley te obliga a que todos los menores estén protegidos, Sí. sea por sus familias o por la administración, y lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor posible en su trabajo. El mérito lo tienen sin duda las familias que toman esa decisión. Sin duda, sí. Pero es es un 360 grados, ¿no? Como se dice. Bueno, pues antes de que se nos vaya Ángel, que sé que tiene un poquito de prisa porque, como hemos dicho, está haciendo novillos, me gustaría hacer una pregunta y luego ya eres libre para irte, porque sabemos que tienes un poquito de prisa. Y ya me gustaría dar paso también luego a la protagonista de la noche. A mí me ha llamado la atención de una manera especial una frase que dices en el prólogo. Dice: con un hijo adoptado ocurre un fenómeno indescriptible. Y es que los padres también parimos a ese hijo natural. Odio el término biológico. La madre lo gesta y lo da a luz. Os decía que vamos a aprender mucho sobre qué palabras usar y cuáles no usar. Yo, de verdad, a Laura se lo he dicho por activa y por pasiva, lo que me ha ayudado a mí seguir su cuenta desde hace ya muchísimo tiempo, porque creo que he aprendido a ser un poquito más empática y a saber eso, pues qué términos que desde la ignorancia más absoluta utilizas y no tienes ni idea que estás haciendo daño. En la adopción, toda la gestación administrativa, la entrega y el shock se deben dividir al 50%. Nosotros parimos. Nosotros te refieres al hombre, ¿no? Entonces, esa bravura que pones ahí en tu prólogo, cuéntanos. ¿De verdad o no, doctor? Nosotros parimos, nosotros decidimos. Al 50%, tajantemente. Bueno, lo primero, quiero pedir disculpas porque efectivamente yo estoy en directo, aunque no parezca la magia de la radio. El taxista que me ha traído decía: pero si le estoy oyendo, y yo, a ver si consigo llegar a las 9 y 5, tema del día, a ver si llego. Pido disculpas porque según termine de responder esto me levanto y me voy. Segundo, antes de la respuesta, creo que en el capítulo 19 hablas del racismo. Es un capítulo muy interesante. Hoy es miércoles, ¿no? Esto es Madrid. Yo el lunes estaba en Kinshasa, en el Congo. Los últimos 4 o 5 días de mi vida he estado en el Congo. En fin, ha sido, no sé ni dónde me despierto. Y ha sido una experiencia especialmente durísima. Te oí en la radio yo. Terrible. Bueno, el caso es que el tema del racismo me parece muy interesante. Y para que veáis a dónde llega la normalidad y la heroicidad de esas niñas, o de los niños en el caso. Yo recuerdo que mi hija, con, no sé si eran 3 o 4 añitos, el primer año de cole, o con 5, no me acuerdo, vino un día a casa y dice: papá, en mi clase hay una niña china. Te quedas así y dices: joder. Sí, ya lo sé. Sí, he oído decir que hay una niña china en clase. Pero claro, Marta, ¿eres tú? Pues se quedó así mirando. No era consciente, y a estas no se les puede engañar, de que era china. Luego el racismo, es una lección preciosa, somos nosotros, los mayores,
no son los niños. Me pareció precioso, tanto por ella como por el colectivo de la clase. Luego ya nos encargaremos de empeorarlos. Como siempre, la culpa la tenemos los adultos. Moraleja. Y a tu pregunta, es verdad. O sea, yo he tenido la suerte, yo tengo 2 hijos mayores, biológicos, y la tercera Marta, que fuimos a por ella. Es que no, bueno, la manera de no sé cómo decirlo. la manera de entendernos, y ya está. 2 hijos que tuvimos nosotros y que tuvo Pilar, y la pequeña que fuimos a por ella. Yo he tenido la suerte de entrar a las 2 cesáreas, porque éramos amiguetes del médico y me coló en el quirófano. Entonces yo lo he visto, pero a quien le abren, quien lo lleva 9 meses, quien las pasa canutas, quien le duele, quien le da las contracciones, etcétera, etcétera, es la madre. Yo sé que este discurso lo oye alguna ministra y dirá, pero ¿qué estás diciendo? Lo siento mucho, por eso ellas son mucho mejores y mucho más fuertes y mucho más importantes que nosotros, porque ellas son las madres y nosotros la semillita y se acabó. Ellas no. Esa es la diferencia. Bueno, pues en la adopción no. Y en la adopción nosotros parimos al 50% y el marrón de los trámites, las angustias, el miedo, el viaje de ida, el viaje de vuelta, el tiempo que estás allí, la entrega cuando te la sueltan, todo eso lo pasas junto. Y eso es el parto. El embarazo, en vez de durar 9 meses, dura 2, 3 o 4 años, o mucho más, depende. Y el parto dura, pues 2, 3 días, mientras estás, cuando te bajas del avión te la dan, y hasta que termina de adaptarse. Te dura muy poco, porque son máquinas. Y a partir de ahí, yo tenía esa sensación. Yo que había vivido la otra experiencia, y yo que intentaba ayudar y levantarme de madrugada, y la otra pobre con los dolores, con la cesárea, y decía, bueno, esto es para el padre, esto es un chollo. Bueno, pues en esta, nosotros parimos del 50%. En un 50%. Sí, lo digo de verdad. Y me vais a disculpar. Voy por ahí, me siento lo menos. Sí. Ya te conoces el camino. Ah, bueno, sale por aquí, Andrés. Sí. Muchas gracias, Ángel. Es que Ángel viene con mucha frecuencia a Zayas porque tenemos una actividad al mes que es comentar la actualidad con periodistas, y cada mes invitamos a un periodista, y Ángel ha venido en varias ocasiones. De hecho, la última vez que vino acababa de llegar de Ucrania, era en el mes de febrero, y decía, no sabemos si va a haber guerra o no, fue su frase con la que cerró la sesión. Y bueno, ahora viene de Kinshasa, o sea que no sé si va a querer que le invitemos más veces, porque cada vez que le invitamos viene de un sitio diferente. Bueno, pues nos quedamos con... Sí, a perdón. mí me gustaría Sí. preguntar algo. Voy a dar paso al turno de preguntas. Sí, ahora mismo. Entonces, yo solamente quería, por supuesto, ahora ya dar protagonismo a la autora del libro para que nos cuente más cosas, para que, por supuesto, participéis todos en este, lo que queremos que sea, una charla coloquio, por supuesto. Y bueno, yo solamente quería destacar, y ya antes de dar paso, Laura, que dentro del libro, de lo que estamos diciendo y de lo que hemos leído y todo, a mí me ha encantado la parte práctica del final de la tabla, en la que sugieres preguntas para hacer, preguntas cómo hacerlas, cómo formularlas. Bueno, no voy a hacer spoiler, yo creo que el libro tenéis que leerlo, tenéis que comprarlo, insisto, es que se aprende muchísimo, y te doy la enhorabuena por esa capacidad de síntesis, con esas preguntas que me parece súper complicado. Y ahora, Carmen, cuando quieras, te voy a pasar el micrófono. Diréis, ¿qué hace aquí Carmen Lomana si no tiene niños adoptados ni libro que vaya a adoptar? Pero me interesa mucho. He estado escuchando todos los trámites, toda la angustia hasta que llegáis al niño, pero me gustaría muchísimo saber cómo es la llegada del niño, cómo se adapta. Es que eso me parece tremendo. A una casa que nunca ha estado con costumbres diferentes, comida. ¿Cómo es el niño cuando llega? ¿Cómo se va adaptando? Dependerá, claro, de los años que tiene, me imagino. Sí, la verdad es que, bueno, gracias Carmen por venir. Nada, sí, la verdad es que es muy distinto, no es lo mismo que venga un niño de un añito, de meses, que venga con 8 años, pero en nuestro caso, que han venido los 3 más o menos con año y medio, 2 años,
pues como ha dicho Ángel, son auténticos máquinas, nos lo han hecho muy fácil. Es verdad que en los cursos hicimos unas dinámicas en las que nos preparaban para distintas posibilidades, ¿no? Nos decían, pues el típico niño que se bloquea, o el niño que se enfada, el niño que llora, y casualmente hemos tenido los tres tipos, ¿verdad? Hemos tenido el niño que se bloquea, que se cierra en banda, que rechazaba al pobre Ignacio, no se sabe por qué. Tuvo unos días así como de no le podía tocar ni la silla, de la sillita de paseo. Claro, porque no pueden hablar, no se entienden. En nuestro caso encima no nos entienden porque no hablamos chino. Y luego sí me puse a estudiar chino, porque digo, por lo menos cuando llegue que sea capaz de decirle te quiero mucho, estate tranquilo, ¿no? Pero se me ocurrió ahora, cuando ya tenía mis 3 hijos aquí, tarde. Pero bueno, a ver si hay un cuarto, ¿no? Y puedo aprovechar el chino que aprendí. Y es verdad, es muy difícil, pero bueno, cuando son pequeños, de hecho lo cuento en el libro, no voy a contar mucho, pero bueno, como son tan pequeños tampoco necesitas hablar mucho, observar mucho, empatizar mucho con ellos, porque es verdad que ellos te dan la manita y hacen un salto de fe, ¿no? Un acto de fe, y tú sí sabes que eres la persona que más les quieres en el mundo, que los quieres para siempre, que son tus hijos, que los has visto fotos, has vivido ese momento en tu cabeza, lo has revivido, pero ellos no, y más si son pequeños, nadie les ha preparado, y te dan la manita y se vienen contigo. Entonces hay que estar con el corazón muy abierto y preparados para lo que sea, para ayudarles en esa adaptación. Cuando son tan pequeños como en nuestro caso, pues jugar mucho, ¿no? A mí me decían, por ejemplo, pues no es bueno que les des muchos besos porque les puedes atosigar o los puedes agobiar. Pues yo no puedo no darles besos. Yo el primer día mis hijos me daban besos y no sabían dar besos, y me daban besos al final del día y me abrazaban porque el cariño no hace mal, ¿no? Y yo creo que ir viendo cómo, no sé, observándoles mucho, ¿no? Y no sé si te he contestado. Sí, me parece muy bonito, pero es algo que siempre me ha preocupado, ¿no? Cuando amigos han adoptado a alguien. No es fácil. ¿Cómo es esa integración? Porque ha dicho algo Ángel que es verdad, los valientes son ellos. Desde ¿no? luego. Les sacas de su medio. A veces son niños que han sufrido o han estado muy solos, o vamos, mil circunstancias. Y bueno, llegarse a una casa fantástica, normalmente, fantástica en comparación a cómo vivían, pero estoy segura que hay algo que es un lenguaje universal, que es el del cariño, sí. El del abrazo, el sí, del amor. desde luego. Y luego, en nuestro caso, el primero se nos hizo difícil porque éramos padres primerizos, ¿no? A todos los efectos. Y con el segundo yo sigo diciendo que éramos padres primerizos de 2 y con el tercero éramos padres primerizos de 3, pero el hecho de ir con los hermanos nos facilitó mucho porque van con otros niños y bueno, las rutinas, ellos vienen de estar con niños y de repente se encuentran en un hotel con 2 adultos. Entonces cuando hay hermanos, claro, yo siempre digo que es mejor ir con los hermanos, a recoger a los hermanos, ¿no? Porque facilita mucho. Y en el caso de la más pequeña, pues era una gozada, era una locura, porque de repente estábamos con 3 en un hotel, no nos faltaban las manos, pero facilitó mucho la adaptación, que hubieran niños muy chiquititos. Muchas gracias. Gracias a ti. A mí me emociona. Hola. Bueno, Laura, enhorabuena de nuevo. Ya sabes que me leí tu libro de media tarde, fue maravilloso, es maravilloso. Yo quería saber, más allá del libro, ¿qué reacción tuvieron los 3 al verte primero escribir y luego publicar el libro, un libro tan especial sobre la adopción? ¿Cómo reaccionaron por edades también? Gracias, Mer. Pues ellos les ilusionó mucho la idea del libro y les fui leyendo, de la misma manera que Ignacio me escuchaba cada día, muchos capítulos se los leía a ellos también. Hay capítulos que yo creo que no tienen edad para entender todavía, pero bueno, como hablamos de todo, también han ido escuchando cosas, o sea que... Y les ilusionaba un montón. Tanto es así que, bueno, yo doy que sí, el dicho, ¿no? Si quieres que tus hijos lean, que te vean leer. Pues aquí se ha producido algo parecido. Si quieres que tus hijos escriban, a mí me han visto escribir, me han visto ilusionarme con el libro, me han visto trabajar y materializarse, y los 3 se han puesto a escribir. De hecho, no sé si habrá una segunda edición, pero sería estupendo, maravilloso poder meter esos escritos, o quién sabe, a lo mejor escribir un libro que lo escriban ellos, pero ellos se han puesto a escribir y es, o sea, muy emocionante, muy bonito lo que han escrito, sobre todo Marcos, que es el mayor.
Bueno, muy bonito, la verdad, muy chulo. A ti. Hola Laura, enhorabuena otra vez. Bueno, yo también soy madre adoptiva de 2 niñas, además yo paso por los 2 procesos, el proceso nacional y el proceso internacional, y tengo además 3 hijos que he parido, biológicos, entonces en mi caso hay mucha mezcla. Yo te quería preguntar que qué tal tu familia, porque nosotros, yo recuerdo cuando la primera niña, que es la adopción internacional, que es mi tercera hija, cuando lo dijimos en la familia, hubo una persona mayor que nos dijo: yo solo te pido una cosa, Teresa, que no sea negra. Y una persona culta, o sea, no... Y claro, el país que habíamos elegido era Etiopía. Entonces, cuando le dijimos el país, claro, él nos decía con todo su cariño que no era cuestión de racismo, sino cuestión de dificultad y la integración de esos niños, ¿no? Aquí. Que le daba miedo que sufrieran el racismo, que sufrieran... Bueno, pues en el colegio no estuvieran integrados y que por eso nos pedía que no fuera negro. Luego está enamorado de mi niña y de su familia y no ha habido ningún problema, pero yo no sé si te ha pasado también a ti ese miedo, porque yo no lo he sentido como madre, pero sí que mi entorno y mi familia sí que me transmiten a veces ese miedo de ay, no, porque a Casilita que nadie la insulte, que está en el colegio, le dicen algo de su color, y es un poco lo que decía Ángel, que el racismo llega después en el adulto, que mi hija no se siente diferente en el colegio, tiene 10 años ahora, pero sí que es verdad que el miedo de mis padres o de mis abuelos era ese miedo a que mis hijos pudieran ser rechazados por su etnia en este caso. Pues gracias, Teresa. Teresa Lobo, que se me ha olvidado decirle los agradecimientos, pero gracias de verdad por estar aquí, porque es que ella no hace fotos, ella colecciona momentos, o sea, no sabéis las fotos que hace. A ver, yo ese miedo, fíjate, no sé si mi familia lo ha sentido, pero nosotros de alguna manera también, y de hecho quise incluir el capítulo del racismo en el libro porque creo que es importante, porque creo que todos, incluso todos los que estamos aquí, somos un poquito racistas o tenemos algo que mejorar. Entonces, si creemos que no lo somos y de alguna manera lo somos, pues habrá mucha gente que lo sea, ¿no? Y de hecho nosotros nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de racismo, entonces me imagino que a mí no me han manifestado esos miedos, pero yo los tengo también, te diré. O sea que es una realidad, hay racismo. Y yo creo que ese miedo crece con el tiempo, porque claro, es verdad que a un niño chiquitito no le insultan en el cole, tampoco por llevar gafas o por ser, bueno, pero sí que cuando van creciendo, bueno, pero no hablo como de muy chiquititos, ¿no? Sí. Pero van creciendo y es verdad que es una realidad a la que se enfrenta. Cuando son chiquititos son muy monos, de hecho claro. Una vez me dijeron, claro, es que ahora tienes hijos que son chinitos, pero cuando sean mayores serán chinorros. Digo, ¿cómo? ¿En qué momento cambian? Claro. Cambian, claro, en la vida adulta sí, somos tremendos los adultos. Sí. O sea que sí, pero es una realidad. O sea, sí. Tenemos 5 minutos más para poder hacer preguntas y si no tenemos que ir acortando porque creo que Concha tiene cosas que hacer y luego después del acto, por supuesto, Laura se quedará ahí fuera firmando libros y atendiendo todo lo que queráis, pero todavía tenemos 5 minutitos. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, yo no tengo una pregunta, pero sí un comentario a lo que ha dicho. Sí. Si no, bueno, a lo que ha dicho Laura, vamos a ver. Es verdad que un niño que es diferente porque tiene otra raza, pues sí, llama la atención, pero no os creáis, el acoso escolar existe entre españoles, entre ellos de la misma nacionalidad, no es algo de lo que estés solamente expuestos los niños porque sean diferentes. Luego, por tanto, no creo, o sea, hay un riesgo mayor, pero también es verdad que cada vez hay más inmigrantes entre nosotros. Yo creo que el racismo muchas veces se produce más hacia la pobreza que hacia la raza. Es decir, a nadie le importa tener a lo mejor una persona de raza negra que va a su lado, si es una persona, pues un actor de cine o alguien que tenga una situación económica buena. Lo que no quiere mucha gente es tener a alguien que tiene una situación de pobreza y que además de eso es de otra raza. Es decir, que yo creo que nadie está exento de esa situación. Los niños a veces son entre ellos muy crueles y bueno, hoy día, gracias a Dios, pues en las escuelas hay niños con discapacidad, hay niños gorditos, hay niños con gafas, hay niños tal,
y niños de otras razas, pero que el problema del acoso es un tema general, no solamente es un problema de raza. No tanto a lo mejor el acoso como que es una realidad que tiene ahí palpable, ¿no? Y que es fácilmente atacable, y el problema lo tenemos los adultos, como decía Ángel, que tenemos que saber educar a nuestros hijos para que, en el respeto, para que sepan respetar, y que a la mínima de cambio, cuando te quita el balón, no le digas, chino, no sé qué. Y valorar la porque eso no diferencia. es solamente acoso, es ese ataque fácil, ¿no? Sí. Que a mí me dijeron, no, es que tal niño lleva gafas, digo, ya, pero se las quita y ya no lleva gafas. Sin embargo, mi hijo es chino siempre. Digo, pero que hay que respetarlo, guapísimo. Claro que sí. Hay una pregunta más. Sí. Bueno, enhorabuena. Gracias, Cristina. Ya sabes que me encanta lo que escribes y por qué lo escribes, así que siempre te daré las gracias por ello. Nada, yo te quería preguntar si el cuarto proceso de adopción, ellos ya saben que está en proceso, y si lo saben, ¿cómo lo llevan? ¿Te refieres a los hermanos? Sí. Sí, normalmente esperamos para contarlo tanto a los niños como al entorno cuando ya estamos en un momento muy avanzado del proceso. Pero es que en este caso estaba el proceso muy avanzado y ya lo habíamos hablado con los niños, por supuesto que lo saben, ellos hablan del hermanito. Es verdad que a veces me cuesta hacerles entender que puede que el hermanito no venga porque no entienden. Si tengo un hermano en China, ¿por qué no va a venir? Pero bueno, como decía, pues gracias a Dios no tenemos la foto, no tenemos asignación, y al no tener esto pues no es tan duro como tener ya la foto, el nombre y que los niños lo conozcan, que eso siempre es más complicado. Hay una pregunta al fondo. Al fondo hay otra, sí. Dos preguntas. Sí, gracias, buenas tardes. Una pregunta para la señora consejera. Quería saber qué medidas se están tomando en España, o si hay alguna medida concretamente en la Comunidad de Madrid para fomentar la adopción. Gracias. Bueno, vamos a ver, no fomentamos la adopción porque, como he dicho antes, tenemos 1.400 familias y solamente hemos podido dar en adopción 30 niños, como he dicho antes, nacionales y 38 internacionales. Muchos procesos ahora, además, por la guerra están cerrados. Es decir, nosotros lo que tenemos, o sea, lo que cuando iniciamos el proceso de apertura de las familias, para que las familias que quieren adoptar puedan ir haciendo los trámites, puedan ya declararse las idóneas, se las puedan acudir a los cursos de información y de formación, para que cuando haya niños pues se les pueda asignar. Pero realmente la adopción hay que fomentarla en España porque hay muchísimas familias que quieren adoptar. Lo que sí que hay que fomentar es las familias de acogida, porque esas son menos y tenemos muchos niños en acogida, o sea que es el caso contrario. Así que, como decía, acabamos de abrir un nuevo proceso de incorporarse a esa lista de familias adoptantes y en este momento tenemos cerca de 1.400, o sea que no necesitamos fomentarlo. Gracias. Bueno, yo quería preguntar, creo que quizá mi traje es un poco spoiler de la pregunta que voy a tocar, pero ¿cómo ha sido, Laura, bueno, enhorabuena, el proceso de quizá la apertura o encaminarles hacia la fe de los niños, porque quizá ellos vienen con una tradición que no es propiamente cristiana? Y lo segundo es sobre la identidad del país, ¿no? O sea, como si tú transmites esa identidad de país, ese amor a la nación, ese amor a España. Muchas gracias, Farid. Pues mira, la verdad es que yo creo que las dos cosas las vamos transmitiendo de la misma manera, como todo en la educación, con naturalidad y hablando con ellos de todo a todas horas. Entonces, la fe, por ejemplo, que nosotros somos creyentes, hablamos con ellos, rezamos con ellos. Se bendice la mesa, rezamos por la noche, rezamos por su mamá de la tripa, que eso nos facilitó mucho a la hora de hablarles de sus orígenes y de su madre. Y a la vez, pues eso, quiere decir que hablamos, no solamente les transmitimos la fe, sino con toda normalidad de todo. De su origen, pues por supuesto, a mí me encanta que sean chinos, y de hecho, precisamente eso que les diferencia, que son sus rasgos, ¿no? y su cultura y origen, a mí me gusta y lo quiero y lo abrazo y eso es lo que les quiero transmitir, que justo lo que les diferencia a mí me encanta, porque al fin y al cabo yo les voy educando desde que llegan, les voy transmitiendo mi manera, mi fe, mi manera de vestir, mi educación, los voy llevando por donde yo quiero, y eso que no puedo cambiar, lo quiero.
Así que lo intento hacer con mucha normalidad y vamos, incluyéndolo en las rutinas de cada día y con normalidad. Como cualquier familia, ¿no? Yo creo que sí. En realidad, ¿no? Que sí, bueno, las familias no tienen que hablar de orígenes, ¿no? Pero de todo. Pero porque desde pequeños no vienen con ninguna creencia. No, claro Por que eso no. te digo que no, en realidad ahí está totalmente... Bueno, pues no sé si hay otra pregunta en el público, ¿hay una más? Sí, pues la última, vamos, yo estaría aquí toda la noche, pero creo que tenemos que seguir un orden, ¿verdad? Y vamos a pasar a la última y ya cerramos el acto. Gracias. Pues muchas gracias. Enhorabuena, Laura, y también a Ignacio por el libro y a la familia en conjunto, que es maravillosa. Bueno, una afirmación, por si lo puedes corroborar o contradecirme. Yo he tenido la suerte de ganar la consejera, voy por el 75% del libro aproximadamente, y lo que he podido ver es que, como has dicho, lo importante no es cómo llegan nuestros hijos a nosotros, porque la forma pues Dios la sabe. Él desde siempre ha pensado qué hijo debe ir a cada padre, a cada madre, y es importante respetar esa decisión. La forma lo importante es lo que han llegado a nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido creo que el libro también es bueno para cualquier padre, cualquier madre, porque, bueno, más allá de cómo ha llegado nuestro hijo, bueno, pues nos enfrentamos a problemas similares, algunos son específicos, otros son muy compartidos. No sé si lo puedes corroborar, pero porque es interesante para todos, más allá de que hayamos adoptado o no hayamos adoptado, pues nuestro testimonio, ¿no? de familia. Corroboro. Corroboro y estoy de acuerdo contigo en que es verdad que es una maternidad o una paternidad idéntica y el sentimiento es igual. Y por eso digo que nuestros hijos son nuestros hijos desde siempre y para siempre. Y lo decía antes, ¿no? Que hay una historia trazada, no sé si con hilos o con qué, en el cielo, que hace que estemos juntos. Y da igual por qué camino vengan. Son nuestros hijos y es que es igual. Así que corroboro. Y te agradezco la pregunta. Muy bien, bueno, pues agradecer... Sí, me das ese micrófono mejor, porque yo creo que no se oye nada. Aquí ya, mucho mejor. Bueno, pues os quería agradecer a todos vuestras preguntas, vuestra visita de esta noche, por supuesto a Concha por estar aquí, Ángel, que lo tenemos ya en las ondas, estará haciendo su programa, y sobre todo a Laura. Vamos, yo de manera particular, y creo que también estaréis conmigo, en que hay que agradecerle la valentía por escribir el libro. Ya incluso miré un poquito más atrás, al origen, al abrir la cuenta de Instagram y empezar ahí a hablar, porque yo te lo he dicho por activa y por pasiva, pero a mí me has ayudado muchísimo a saber empatizar, a saber entender, a tener la mente más abierta. Creo que haces muchísimo bien con tu cuenta de Instagram, eres una influencer de valores en positivo, con lo cual que es muy de agradecer. Y bueno, pues sigue así. Yo ya te doy alguna idea para el segundo libro, pero no la voy a decir aquí, pero creo que debes seguir escribiendo. Yo te animo. Sí, por el segundo. Muchísimas gracias.